El laboratorio de Anthrax del Reino Unido. Imagina una isla tan pequeña y silenciosa que desde la costa parece un simple trozo de tierra dormido entre las aguas frías del norte de Escocia. Una isla sin habitantes, sin carreteras, sin puertos, sin voces humanas que rompan el viento que la recorre. Una isla donde no canta ningún pájaro y donde la hierba crece de forma inexplicablemente retorcida, como si hubiera sido tocada por algo que no pertenece al mundo natural. Esa isla existe, tiene un nombre, Gruinard, y durante décadas enteras, los habitantes de las aldeas cercanas se preguntaron por qué exactamente era un lugar prohibido, por qué nadie podía pisarla, por qué el gobierno británico nunca explicaba lo que sucedía allí, excepto con frases tan vagas que parecían diseñadas para ocultar más de lo que revelaban. La historia oficial decía que era una zona militar restringida, nada más. Una excusa tan corriente que a nadie le habría llamado la atención. Pero en Escocia, tierra de secretos antiguos y leyendas que se resisten a morir, los silencios prolongados siempre despiertan sospechas. Y con el paso de los años, aquellas sospechas se transformaron en rumores, y los rumores en temor, y el temor en una certeza que se repetía de boca en boca. Algo había infectado la isla. Algo había sido liberado allí. Algo estaba vivo, aunque la isla pareciera muerta, porque a partir de 1942, Gruinard dejó de ser una simple porción de tierra y se convirtió en un laboratorio al aire libre, un laboratorio de guerra, un laboratorio de armas biológicas, un laboratorio de muerte. Pocos lugares en el mundo han cargado con un nombre tan siniestro durante tanto tiempo. Durante casi medio siglo, Gruinard fue conocida como la Isla Anthrax, la isla donde el Reino Unido probó una de las armas biológicas más letales jamás imaginadas. Y lo hizo en silencio, en secreto, como si la isla fuera una tumba absorbente que guardara bajo su suelo la historia de un experimento prohibido. A través del tiempo, los documentos fueron desapareciendo. Las fotografías se extraviaron. Los científicos que participaron hablaron poco, y cuando lo hicieron, parecían elegir cada palabra con miedo. Pero la verdad, esa que siempre termina escapando como una brasa escondida bajo la ceniza, logró atravesar las sombras. Los habitantes del lugar comenzaron a recordar detalles extraños. Barcos militares que se acercaban a la isla en plena noche, figuras vestidas con trajes blancos que parecían pertenecer más a otro mundo que al nuestro. Sonidos de explosiones apagadas, animales llevados en cajas metálicas y nunca más vistos. Y luego estaban las historias más inquietantes, las que no se contaban en voz alta, las que mencionaban animales muertos en las orillas, las que hablaban de un granjero que encontró varias ovejas tendidas a la orilla del agua, sin rastro de lucha, como si algo invisible las hubiera fulminado. Las que describían un olor extraño que, dicen, el viento llevaba desde la isla, un olor que no se parecía a nada conocido. Con los años, la isla se convirtió en una presencia ominosa para los habitantes de la zona. Algunos evitaban mirar hacia ella, otros rezaban al pasar en bote, y otros, los más curiosos, se preguntaban si el gobierno había perdido el control de algo que nunca debió ser liberado. Así nació el mito de una isla que estaba viva, no viva en el sentido natural, sino viva por la presencia de millones de esporas que podían permanecer dormidas durante décadas, esperando un simple estímulo para despertar. Una isla donde el enemigo no era humano, ni animal, ni máquina, era microscópico, invisible, silencioso. La historia de Gruinard es la historia de un experimento oculto bajo el pretexto de la guerra. Un experimento que quiso demostrar que la ciencia podía crear armas capaces de diezmar ciudades enteras sin disparar una sola bala.
Un experimento que reveló algo siniestro sobre la humanidad, que incluso en medio del conflicto más brutal, siempre hay quienes piensan en formas más eficaces de destruir. Porque aquello que se liberó en Gruinard no era un simple cultivo de laboratorio, era Anthrax, Bacillus anthracis, una bacteria capaz de sobrevivir a casi todo, una entidad que no necesita luz, ni agua, ni alimento. Una criatura que puede permanecer latente durante generaciones enteras hasta que encuentra un cuerpo al cual aferrarse. Y aquella isla, tan pequeña, tan silenciosa, se convirtió en su reino. Pero lo que pocos saben es que la historia de Gruinard es aún más oscura, porque no solo fue utilizada como campo de pruebas, sino que también fue el escenario de decisiones morales que jamás debieron tomarse. En nombre de la ciencia, en nombre de la victoria, en nombre de un mundo que, en plena guerra, había perdido la noción de sus propios límites. Mientras tanto, los pobladores seguían viendo la isla desde la distancia. Seguían sintiendo el peso de un secreto que parecía respirar entre la bruma. Seguían preguntándose por qué, cuando la guerra terminó, Gruinard no volvió a ser un lugar común. ¿Por qué siguió cercada, vigilada, prohibida? Y con cada año que pasaba, el misterio crecía. Porque si el experimento ya había terminado, ¿por qué el gobierno seguía temiendo aquella tierra? ¿Qué quedó allí, enterrado en el suelo, atrapado en la arena, adherido a las rocas? Gruinard no era solo un laboratorio, era un recordatorio. Una advertencia silenciosa sobre lo que sucede cuando la ciencia y el poder caminan juntos en la oscuridad. Y ahora, después de tantas décadas, su historia vuelve a salir a la luz. No para señalar culpables, sino para revelar que algunos secretos nunca estuvieron destinados a permanecer enterrados. Si estás listo para adentrarte en el corazón de este misterio, quédate hasta el final. Porque hay verdades que cambian para siempre lo que creemos saber sobre la guerra, la ciencia y los límites de la humanidad. Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas que han sido escondidas demasiado tiempo. El experimento olvidado. La verdad comenzó a filtrarse mucho después de que el viento helado de Escocia barriera las últimas huellas visibles de la Segunda Guerra Mundial. Los años pasaban como si nada hubiera ocurrido, como si Gruinard fuera simplemente una isla olvidada, un punto irrelevante en los mapas del Reino Unido. Pero bajo esa apariencia de silencio absoluto se escondía un secreto tan profundo que incluso hoy resulta difícil comprender cómo pudo permanecer oculto durante tanto tiempo. En los archivos oficiales, la historia comenzaba de un modo casi rutinario. A principios de la década de los años 40, cuando el mundo entero ardía bajo el fuego de la guerra, el gobierno británico buscaba alternativas para enfrentar una posible ofensiva biológica por parte de Alemania. Había rumores de que los nazis estaban trabajando en armas nunca antes imaginadas, y en el clima de paranoia y supervivencia de la época, cada rumor se convertía en una posibilidad real. Fue entonces cuando un pequeño equipo científico, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, recibió una orden especial. Una orden que no podía ser documentada con claridad ni discutida abiertamente. Una orden que solo se transmitía en habitaciones cerradas y conversaciones que parecían susurros de otro mundo. Su misión era simple en apariencia y monstruosa en su esencia. Desarrollar un arma biológica capaz de aniquilar sin piedad. Un arma que pudiera cambiar el rumbo de la guerra sin necesidad de una sola bomba. La bacteria elegida fue el Anthrax, no por casualidad, sino por su infame resistencia. A diferencia de otros organismos, el Anthrax podía sobrevivir al calor, al frío, a la falta de nutrientes. Podía permanecer dormido durante décadas sin perder su capacidad de matar. Era el asesino perfecto para una guerra imperfecta, pero había un problema. Para confirmar la eficacia del arma, había que probarla.
no en teorías, no en laboratorios cerrados, sino en un entorno real, con animales reales, con tierra real, con viento y clima impredecibles, con dinámica natural. Así fue como se eligió Gruinard, una isla pequeña, deshabitada, aislada del continente por un estrecho de agua, un lugar que, a ojos del gobierno, parecía ideal para ocultar lo que estaban a punto de hacer. En 1942 se montó en la isla un laboratorio improvisado. El personal llegaba en embarcaciones militares, siempre en silencio, siempre vigilado. Los testigos de la época hablaban de hombres vestidos de blanco, cubiertos desde los pies hasta la cabeza, moviéndose como fantasmas que evitaban el contacto visual con los habitantes de la costa. Según los informes que lograron sobrevivir al paso del tiempo, la primera fase del experimento consistió en exponer grupos de ovejas al ántrax liberado mediante bombas pequeñas. Estas explosiones no eran ruidosas ni espectaculares. No levantaban fuego ni humo visible. Eran más bien como un suspiro metálico que liberaba lo que, a simple vista, parecía polvo inofensivo. Pero aquel polvo no era polvo. Era muerte suspendida en el aire. Las ovejas caían en cuestión de horas. Algunas convulsionaban. Otras apenas lograban mantenerse en pie antes de desplomarse con un silencio que estremecía incluso a los científicos más fríos. En cuestión de días, la isla entera se convertía en un cementerio. No existía el más mínimo intento de ocultar el propósito del experimento. Los investigadores necesitaban confirmar si el ántrax podía propagarse por el aire, cuánto sobrevivía sobre la superficie de rocas y suelos, qué cantidad era suficiente para provocar una infección masiva, cuánto tiempo tardaban los animales en morir y si el viento podía transportar las esporas hacia el continente. Las respuestas llegaron pronto y fueron devastadoras. El ántrax no solo era letal, era incontrolable. Los vientos del norte llevaban consigo partículas invisibles que podían cruzar el estrecho sin que nadie se diera cuenta. Si una ráfaga de aire podía mover hojas secas, también podía transportar millones de esporas microscópicas. El riesgo era tan alto que el gobierno decidió restringir completamente el acceso a la isla. Y no por semanas, ni por meses, ni siquiera por años, sino durante décadas. Los científicos abandonaron Gruinard tan pronto como la última oveja dejó de moverse, pero dejaron atrás un legado oscuro que permaneció adherido a cada centímetro del suelo. La isla, que antes era simplemente un territorio más, ahora estaba contaminada de tal forma que se convirtió en una amenaza constante. Un simple paseo por sus praderas podía despertar esporas durmientes. Un fragmento de tierra llevado accidentalmente en la suela de un zapato podía provocar una tragedia. La naturaleza misma parecía haber sido traicionada por la mano del hombre, transformada en un arma lista para activarse en cualquier momento. Pero lo más inquietante no fue la contaminación en sí, sino la forma en que el gobierno manejó lo sucedido. Durante los años siguientes, la existencia del experimento fue negada en repetidas ocasiones. Los aldeanos que preguntaban recibían respuestas ambiguas. Los documentos eran clasificados. Y cada vez que alguien mencionaba las extrañas actividades en la isla, se topaba con una pared de silencio. Era como si Gruinard hubiera sido arrancada de la realidad, separada del mundo y escondida bajo un velo que nadie se atrevía a levantar. Para algunos, esto confirmaba que el experimento había salido mal. Para otros, que había sido mucho más ambicioso de lo que se decía. Y para muchos, que los efectos del ántrax nunca fueron del todo controlados. Y aunque oficialmente se hablaba de medidas de seguridad y de precauciones necesarias tras la guerra, las fugas de rumor sugerían una verdad más inquietante, que el gobierno británico tenía miedo,
que ni los científicos sabían con certeza que habían desatado, y que la isla no era simplemente un lugar contaminado, sino un territorio hostil, un fragmento de tierra convertido en arma latente. Mientras tanto, la población local seguía observando desde la distancia aquella isla que parecía dormida, pero que guardaba una pulsación siniestra bajo su superficie. Cada tanto, algún pescador aseguraba haber visto figuras moverse entre los árboles. Otros hablaban de luces por la noche. Algunos contaban que habían oído sonidos extraños, como lamentos ahogados, provenientes del interior de la isla. En un ambiente donde la ciencia y el miedo se entrelazaban, la línea entre lo real y lo legendario se volvía cada vez más difusa. Lo que sí era real, incuestionablemente real, era que Gruinard había cambiado para siempre, y que el Reino Unido había creado una bomba biológica silenciosa que ni siquiera ellos mismos sabían cómo desactivar. Pero la pregunta más inquietante aún estaba por venir. ¿Qué sucedería si un día alguien entraba en la isla por accidente? ¿Qué pasaría si las esporas, dormidas durante tanto tiempo, decidían despertar? El misterio apenas comenzaba a revelarse. Suscríbete si sientes que la verdad se esconde en los lugares donde nadie se atreve a mirar. La contaminación que nunca murió. Con el paso de los años, Gruinard se convirtió en un fantasma visible. No estaba oculta, no estaba enterrada, no se encontraba en mapas secretos ni rodeada por muros. Era una isla a la vista de todos, tan cercana que cualquiera podía verla desde la costa occidental de Escocia. Y sin embargo, se mantuvo tan apartada del mundo como si perteneciera a otra dimensión. Una dimensión donde la naturaleza había sido violentada y silenciada, donde cada brizna de hierba guardaba el recuerdo de un experimento prohibido. La contaminación comenzó a hablar por sí misma. No en palabras, claro, sino en señales. En la ausencia total de vida. En la forma en que los animales evitaban la zona, como si sintieran una vibración que los alejaba. En el silencio que parecía caer sobre la isla como un manto espeso, un silencio casi palpable, casi sólido. En las décadas posteriores a la guerra, el ántrax siguió vivo en Gruinard. Las esporas, resistentes a casi todo, se aferraron a la tierra con la tenacidad de un mal ancestral. Ni la lluvia constante, ni los inviernos brutales, ni los vientos que soplaban desde el Atlántico lograron dispersarlas del todo. Era como si la isla hubiera sido marcada, convertida en un santuario oscuro para un enemigo invisible. Hubo intentos de estudiar su evolución con el tiempo. Científicos, siempre cubiertos con trajes herméticos, regresaban ocasionalmente para tomar muestras del suelo, del agua, de las rocas. Lo que encontraron era inquietante. Las esporas seguían tan activas como el primer día. Era como si el ántrax hubiera encontrado en Gruinard su hogar perfecto. Un lugar donde dormir sin morir, un territorio donde no había competidores, depredadores ni bacterias que pudieran desplazarlo. Un reino silencioso pero eficaz, un territorio donde la vida normal había sido expulsada por una forma de vida distinta, primitiva y mortal. Algunos informes desclasificados décadas después señalaban algo aún más perturbador. Había zonas de la isla donde las esporas parecían haberse concentrado en mayor cantidad, como si el viento y el clima hubieran creado acumulaciones invisibles de muerte. Se hablaba de rocas donde la densidad de esporas era tan alta que, si un ser humano las tocaba sin protección, la infección sería casi inevitable. También se mencionaban puntos del suelo donde las muestras revelaban cantidades absurdamente elevadas de concentración bacteriana, cifras que no tenían explicación científica sencilla, como si la isla hubiera absorbido el experimento y lo hubiera multiplicado.
Mientras tanto, del lado continental, los habitantes de las aldeas seguían observando la isla como quien observa un pecado que no le pertenece, pero que lo persigue. Muchos aseguraban que el mar alrededor de Gruinard tenía un tono ligeramente diferente, más opaco, más denso. Otros afirmaban que los pescadores evitaban esas aguas por temor a traer consigo algo no deseado. De vez en cuando, alguna embarcación perdida se acercaba demasiado y los lugareños alertaban al instante a las autoridades, temiendo que algún turista imprudente desembarcara sin saber lo que lo esperaba. Y es que las autoridades nunca dejaron de vigilar. Aunque nadie lo admitiera abiertamente, siempre había presencia militar cerca de la isla. Botes que patrullaban la zona de tanto en tanto. Helicópteros que sobrevolaban el territorio en silencio, radares que parecían observar sin descanso. Era evidente que, aunque oficialmente se decía que la isla estaba simplemente contaminada, la sensación era otra. Gruinard había sido convertida, sin intención explícita, en una especie de arma dormida. Un arma que nadie sabía cómo desactivar. Un arma que no podía ser retirada. Un arma que no obedecía a nadie. Incluso la misma naturaleza parecía haber renunciado al lugar. Las plantas crecían, sí, pero de manera irregular, como si estuvieran deformadas por algo que no alcanzaba a matarlas, pero tampoco las dejara vivir plenamente. No había insectos, no había aves, no había mamíferos. La vida había sido expulsada, pero no por un fuego o una catástrofe visible, sino por algo que no se podía ver, algo que respiraba en cada grano de tierra. Para los científicos que estudiaron estos fenómenos a lo largo de los años, el mayor temor no era que alguien entrara accidentalmente, era el tiempo. El tiempo, esa fuerza silenciosa e imparable, amenazaba con esparcir la contaminación a través del aire, del agua, o incluso por procesos geológicos lentos pero inevitables. Las tormentas más fuertes podían levantar partículas. Las olas podían arrastrar fragmentos de tierra. Los movimientos naturales del suelo podían liberar esporas que habían estado enterradas durante décadas. Década tras década, el experimento seguía respirando. Y nadie sabía cómo apagarlo. Pero tal vez lo más inquietante de toda esta historia surgió en la década de los años 70, cuando un grupo de investigadores independientes comenzó a examinar con mayor detalle lo ocurrido en Gruinard. Algunos de ellos afirmaban que el gobierno había subestimado la extensión real de la contaminación. Otros decían que se habían encontrado rastros de esporas fuera de la isla, aunque nunca se confirmó de manera oficial. Muchos insistían en que el experimento no había sido tan simple como lo describían los informes, que había más pruebas, más animales, más explosiones, más liberaciones bacterianas, y que gran parte de la documentación había sido destruida para evitar un escándalo internacional. El ántrax, a diferencia de otras armas, no entiende de fronteras, no sabe de límites, no distingue entre enemigos y aliados, no conoce pactos, solo vive, solo espera, solo actúa cuando encuentra un cuerpo vulnerable. Y así, Gruinard se convirtió en un símbolo oscuro del poder humano llevado al extremo. No un monumento, no una advertencia escrita, sino una isla entera convertida en testimonio de lo que sucede cuando la ciencia se desvía por caminos peligrosos y se mezcla con la urgencia de la guerra. En este punto, la historia deja de ser científica y se vuelve profundamente humana, porque detrás de cada decisión tomada en aquella época hubo miedo, miedo del enemigo, miedo de perder la guerra, miedo de no tener armas suficientes para resistir. Y en ese miedo se justificó lo injustificable: convertir una isla en laboratorio de destrucción. Pero los efectos secundarios de aquel miedo siguen allí, suspendidos en el aire de Gruinard.
adheridos a sus rocas, enterrados en su suelo. Y aunque en el mundo moderno hablamos de seguridad, avances, protocolos y tecnología, la verdad es que hay heridas que nunca terminan de cerrar. Hay manchas que el tiempo no borra, y hay lugares que deben recordarnos aquello que no debe repetirse. La pregunta no es si el ántrax sigue vivo en Gruinard. La pregunta es qué más permanece allí, atrapado en el silencio. Quizá no una bacteria, quizá no un experimento, quizá algo más profundo, la sombra de lo que somos capaces de hacer cuando la oscuridad nos guía. Si estás aquí es porque quieres mirar dentro de esa sombra, y lo que sigue es aún más inquietante. Suscríbete si sientes que el misterio respira en los lugares donde nadie quiere mirar. La descontaminación imposible. Durante años, la isla permaneció en un estado que desafiaba la comprensión humana. Era un lugar suspendido entre dos realidades, una belleza natural fría y silenciosa y un veneno microscópico que parecía inmortal. Pero hacia finales de la década de los años 70, algo comenzó a cambiar. No en la isla, sino en la mente de los hombres que gobernaban el Reino Unido. Las preguntas empezaron a multiplicarse. Los periodistas querían saber por qué Gruinard seguía siendo inaccesible. Activistas denunciaban que el gobierno ocultaba algo. Cosmovisiones enteras comenzaban a girar alrededor de un hecho que ya no podía negarse. Una porción de tierra perteneciente al propio país había sido convertida en un arma autónoma fuera de control. Y entonces, por primera vez en décadas, el gobierno se vio obligado a admitir la verdad, aunque solo una parte mínima. Sí, la isla estaba contaminada con ántrax. Sí, había sido utilizada para experimentos militares. Sí, seguía siendo peligrosa. Pero lo que no dijeron fue aún más revelador. No mencionaron que, según los cálculos iniciales, las esporas podían permanecer activas durante más de 100 años. No mencionaron que el suelo estaba tan impregnado que incluso desenterrar varios metros no garantizaba seguridad. No mencionaron que algunos científicos consideraban que la descontaminación era una tarea prácticamente imposible. Pero el peligro ya no podía ocultarse. El país comenzaba a ver a Gruinard como una bomba biológica dormida, una herida abierta que podía infectar a cualquiera que se acercara demasiado. Y así, con presión social en aumento, el gobierno tuvo que tomar una decisión: intentar lo impensable, intentar purificar una tierra que había sido convertida en santuario del ántrax. Fue entonces cuando surgió uno de los proyectos más extraños y arriesgados del siglo XX, la Operación Dark Harvest, que en español se traduciría como cosecha oscura. Este movimiento no fue creado por el gobierno, sino por un grupo clandestino de científicos, activistas y ciudadanos locales hartos del silencio oficial. Ellos creían que si el gobierno no actuaba, alguien debía obligarlo. Una noche, silenciosamente, sin aviso alguno, este grupo tomó muestras del suelo contaminado de Gruinard utilizando trajes rudimentarios y equipos improvisados. Algunos ni siquiera tenían protección adecuada. Fue un acto arriesgado, desesperado y al borde de la locura. Pero lo consiguieron, recogieron tierra contaminada. Y después hicieron algo que sacudiría al Reino Unido entero. Depositaron esas muestras frente a instalaciones militares británicas. Colocaron notas anónimas que decían que si el gobierno no limpiaba la isla, ellos se encargarían de liberar la verdad. Y la verdad, en este caso, estaba literalmente dentro de esos frascos de tierra contaminada. La amenaza era clara, y el mensaje más claro aún: si no descontaminan Gruinard, nosotros expondremos su negligencia al mundo entero. La presión fue inmediata, feroz, inevitable. El gobierno ya no podía ignorar lo que había intentado enterrar. La isla debía ser limpiada. Pero,
¿Cómo limpias una tierra que guarda en su interior millones de esporas que pueden sobrevivir 100 años? ¿Cómo purificas rocas, árboles, suelos y lechos marinos que han sido bañados por lluvias contaminadas durante décadas? ¿Qué método existe para borrar una huella tan profunda? El gobierno recurrió a una solución extrema: rociar toda la isla con una mezcla de formaldehído y agua marina. Para muchos expertos era un intento desesperado, una de esas soluciones que se adoptan solo cuando ya no queda esperanza. Pero aún así, comenzaron el proceso. Barcos especiales rodearon la isla. Equipos vestidos de blanco caminaron por sus tierras una vez más, como fantasmas regresando al escenario de un pecado antiguo. Rociaron cada centímetro del terreno, empapando el suelo con una mezcla química tan concentrada que, según los informes, la isla llegó a absorber miles de litros de la sustancia. Ovejas fueron traídas nuevamente como prueba, ovejas vivas, ovejas inocentes. Esta vez, en lugar de morir por la exposición, debían demostrar que la isla era segura. Y aquí la historia se vuelve tan inquietante como todo lo demás. Algunos animales sobrevivieron, otros murieron. Los informes oficiales lo omitieron, pero registros no confirmados hablaban de inconsistencias, de pruebas repetidas, de resultados alterados. Mientras el gobierno proclamaba que la descontaminación estaba funcionando, voces internas afirmaban que el suelo más profundo seguía siendo una amenaza, que aunque la superficie podía parecer segura, el ántrax podía seguir vivo bajo capas ocultas de tierra, esperando condiciones adecuadas para escapar. Lo más perturbador era lo siguiente: las esporas de ántrax pueden permanecer latentes, enterradas durante decenas o incluso cientos de años. Y nadie estaba seguro de hasta qué profundidad llegó la contaminación original. Algunos científicos afirmaban que la isla podía haber absorbido el veneno hasta niveles que jamás podrían ser tratados con químicos. Sin embargo, en 1990, el gobierno declaró oficialmente que la isla estaba descontaminada. Fue un anuncio público, casi ceremonioso, como si un demonio hubiera sido exorcizado tras décadas de silencio. Pero aquí es donde el misterio toma un giro más oscuro. Pese al anuncio oficial, muchos habitantes locales jamás creyeron la versión del gobierno. Algunos pescadores aseguraban que los animales aún evitaban la zona. Otros juraban que en días de fuerte viento, la bruma que provenía de la isla tenía un olor extraño, metálico, como si la tierra misma exhalara recuerdos tóxicos. Incluso hubo quien relató que su perro, después de acercarse demasiado a las aguas cercanas, enfermó sin causa aparente. Y aunque nunca pudo probarse, el temor nunca se disipó. Había algo en Gruinard que no podía ser borrado con formaldehído ni con discursos oficiales. Algo que permanecía suspendido entre lo visible y lo invisible. Algo que daba la sensación de que debajo de aquel suelo seguía respirando una fuerza silenciosa, antigua y persistente. Con el tiempo, surgió una teoría aún más inquietante. La descontaminación solo fue parcial, que el gobierno decidió aceptar el riesgo residual y simplemente declarar la isla segura para evitar un escándalo internacional. Que en los estratos más profundos de Gruinard, allí donde no llega la luz, ni el aire, ni los químicos, las esporas siguen vivas. No en cantidades masivas, pero sí suficientes para representar un peligro si un día las rocas se movieran, si una tormenta removiera la tierra, si un animal cavara demasiado profundo, si un fragmento del suelo fuera arrastrado al mar. Es decir, Gruinard no fue purificada, Gruinard fue maquillada. Y lo enterrado, en algún punto del futuro, podría volver a despertar. La isla fue vendida después a su antiguo dueño por una libra simbólica, un gesto que parecía más un ritual que una transacción.
como si se entregara no una propiedad, sino una carga, una maldición, una advertencia. Gruinard dejó de ser oficialmente un laboratorio del terror, pero nunca dejó de ser un recordatorio, un espejo donde se refleja la parte más oscura de la ambición humana. Y ahora que sabes cómo intentaron purificarla, estás listo para enfrentar la última pregunta. ¿Puede una isla contaminada con muerte realmente volver a la vida? Lo descubrirás en la siguiente sección. Suscríbete si sientes que algunos secretos nunca terminan de morir. El legado de una isla maldita hoy. Gruinard es oficialmente un lugar seguro. Eso dicen los documentos. Eso dicen los anuncios oficiales. Eso afirman los portavoces que repiten la historia de que la isla fue descontaminada con éxito, que las pruebas fueron concluyentes, que no queda rastro del experimento que transformó un pedazo de tierra en un laboratorio de muerte. Pero quienes han observado la isla desde cerca saben que las historias oficiales son solo la capa más superficial de una verdad mucho más densa, mucho más pesada, mucho más inquietante. Si uno llega hasta la costa y mira hacia ese fragmento solitario de tierra, verá exactamente lo mismo que veían los habitantes de la región décadas atrás. Un paisaje aparentemente pacífico, árboles que vuelven a brotar, césped que vuelve a crecer, rocas que continúan allí inmóviles, indiferentes. Todo parece normal, todo parece inocente. Pero bajo esa apariencia se esconde algo que no puede percibirse con los ojos. Es una sensación, un pulso, una presencia silenciosa. Es el rastro de algo que nunca debió existir. Es el eco de una decisión que cambió para siempre la historia de la ciencia y de la guerra. Porque Gruinard no es simplemente una isla, es un símbolo, un recordatorio de lo que sucede cuando el miedo se combina con el poder, y ambos se disfrazan de avance científico. Es la evidencia de que hay límites que, una vez cruzados, dejan heridas que ningún químico puede sanar, que ningún protocolo puede borrar, que ninguna excusa puede justificar. Año tras año, investigadores, periodistas y curiosos han debatido si la isla está realmente limpia o si todavía guarda en su interior semillas dormidas de la contaminación que la definió. Y aunque las autoridades insisten en que todo está bajo control, no existe manera humana de comprobar si de verdad cada centímetro fue purificado o si quedaron cámaras invisibles de esporas enterradas a cierta profundidad. Porque el ántrax es un enemigo persistente, una criatura antigua, una forma de vida que no entiende de fronteras, ni de moral, ni de consecuencias. Una huella que puede renacer en el momento más inesperado. Y allí está la incógnita que aún hoy los científicos no pueden resolver. Si la isla volvió a la vida, ¿esa vida es verdadera? ¿O es solo un disfraz sobre un suelo que todavía respira oscuridad? Muchos expertos independientes señalan que, incluso con toneladas de formaldehído, no se puede garantizar que el ántrax haya desaparecido por completo. Algunos estudios calculan que las esporas pueden sobrevivir más de 100 años. Otros aseguran que, si quedaron atrapadas en capas profundas del terreno, podrían permanecer allí intactas, aguardando el movimiento adecuado para volver a la superficie. Y entonces surge la pregunta más perturbadora de todas. ¿De verdad puede borrarse un experimento así? ¿De verdad puede una tierra que fue convertida en arma volver a ser solo tierra? La respuesta, para muchos, es inquietante. No, no completamente, nunca del todo. Gruinard, dicen, sigue viva en un sentido diferente. No como un ecosistema renacido, no como un destino turístico, sino como una advertencia incrustada en la memoria colectiva. Porque cada científico que regresa, cada periodista que investiga, cada habitante que recuerda, revive la misma sensación.
La idea de que la isla ya no pertenece del todo al mundo natural, que algo en su identidad fue alterado para siempre, que una parte de ella se fusionó con el experimento, convirtiéndose en un territorio híbrido entre lo biológico y lo artificial. En ocasiones, algunos visitantes ilegales han subido videos grabados desde la orilla. En ellos se escucha un silencio extraño. Un silencio que no es el de la tranquilidad, sino el de la ausencia. No se oyen aves, no se oyen insectos, no se oyen pasos. Es un silencio que parece observar, un silencio que no invita, un silencio que pesa. Otros dicen haber sentido un olor débil, difícil de describir, un olor que no pertenece al mar, ni a la tierra, ni al viento frío de Escocia. Algunos lo describen como metálico, otros como químico, otros simplemente como algo que no debería estar allí. Y aunque los gobiernos no lo admitan, ese tipo de detalles son los que hacen que la historia de Gruinard continúe viva en la imaginación de millones. Una historia que no terminó con su descontaminación, sino que se transformó en algo más profundo, un símbolo del poder y del miedo, de la ciencia y de la moral, del límite entre lo que puede hacerse y lo que debe hacerse. Al final, la mayor inquietud que deja la isla no es su pasado, es su futuro. ¿Qué ocurriría si el suelo fuera perturbado por un fenómeno natural extremo? ¿Qué pasaría si el cambio climático altera los niveles del terreno? ¿Qué sucedería si un fragmento de tierra contaminada fuera arrastrado por una corriente más fuerte de lo normal? ¿O si un animal, algún día, decide explorar lo que por décadas fue evitado por todos? Estas preguntas no buscan generar terror. Buscan algo más profundo, buscan recordarnos que cada decisión tomada en la oscuridad tiene un eco que puede resonar durante generaciones, que la ciencia sin ética puede crear monstruos dormidos que la humanidad no está preparada para enfrentar, y que incluso cuando creemos haber enterrado un error, ese error puede seguir vivo bajo capas de olvido. Gruinard sobrevivió, pero no de la manera en que se esperaba. No recuperó su vida original. No volvió a ser lo que era antes de 1942. Gruinard se convirtió en otra cosa, en un símbolo de advertencia, en un recordatorio silencioso de la fragilidad humana, en un monumento involuntario al miedo. Hoy, muchos dicen que la isla es inofensiva, pero cuando miras su historia, su pasado, sus heridas, es difícil creer que un territorio que respiró muerte durante casi medio siglo pueda transformarse de manera tan sencilla. Hay lugares en el mundo que no sanan del todo. Hay tierras que guardan memorias tan profundas que parecen tatuadas en la roca misma. Gruinard es una de ellas. Una isla marcada para siempre. Una isla que vigila. Una isla que recuerda. Una isla donde, incluso si la bacteria ha sido derrotada, el verdadero veneno es otro, el que deja la conciencia humana después de enfrentar su propio límite moral. Este es el legado de Gruinard, no el de un experimento militar, no el de una operación científica, sino el de una verdad que jamás podrá borrarse por completo. Una verdad que nos obliga a hacer una pregunta que quizá preferimos evitar. ¿Qué otras islas, qué otros desiertos, qué otros bosques del mundo guardan secretos similares? ¿Cuántos lugares han sido marcados sin que lo sepamos? ¿Cuántos silencios están aún por romperse? En última instancia, Gruinard sigue siendo una advertencia para todos, una voz muda que repite a través del viento: no juegues con aquello cuya sombra no puedes controlar. No despiertes a lo que no puedes volver a dormir. No creas que la ciencia, por brillante que sea, está libre de consecuencias. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de quienes miran más allá del velo, de quienes buscan respuestas que fueron escondidas durante demasiado tiempo, de quienes entienden que el misterio no siempre está en lo sobrenatural, sino en lo humano.
Suscríbete si sientes que aún quedan sombras por revelar en este mundo. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.